Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Iván y la pastora Dina de la Congregación Redención en Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, don Jorge, gracias a Dios. Un abrazo ahí para usted. Bueno, saludamos a todos los que están conectados o se van a conectar y nos van a escuchar. Buenos días para todos. Don Jorge, ¿cómo estás en estos días llenos de agua y pasados por agua en Bucaramanga? Todo muy bien, aquí pues contentos. Yo creo que es un día más de vida, una oportunidad más que tenemos para empezar a ejecutar lo que aún no hemos hecho y yo creo que mejorar lo que estamos haciendo, que pronto de una u otra forma lo hacemos incorrectamente y caemos en errores por acción o por omisión. Entonces yo creo que cada día que tenemos una oportunidad más para ir trabajando en esos puntos, en esas debilidades que nosotros tenemos como seres humanos. Muy bien, muy bien. Bueno, precisamente hoy queremos compartir alrededor de estos temas del mejoramiento continuo, algo que decidimos llamar embajada. Hay un versículo que hemos usado muchísimo y dice así en Juan capítulo 15 del 18 al 20: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eh, el que hace referencia particularmente muchas veces la Biblia, porque hay varios significados, a veces significa el planeta, tierra, a veces significa la gente en general, población de la tierra, pero aquí particularmente le da este significado que es mucho más fácil comprenderlo a través de un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, no hemos tenido acceso al mundo de la farándula. Nosotros no hemos tenido acceso al mundo de la ciencia. Si bien es cierto, algo de farándula muy poca, en mi caso sabemos, o algo de ciencia sabemos por haberlo estudiado, definitivamente no es que hagamos parte de ese mundo, no entendemos sus dinámicas, no entendemos sus principios, no entendemos realmente nada sobre ese mundo. Eh, es un ordenamiento, el mundo es una dinámica funcional, el mundo son unas relaciones, el mundo significa un sistema, una manera de hacer las cosas y las personas que lo componen. Como en el ejemplo, nosotros no hacemos parte del mundo general, pero no hacemos parte del mundo de la farándula y esa expresión es muy común. El mundo de la farándula, en el mundo de los deportes, ahora que estamos en la Copa América, el mundo del fútbol. No sabemos cómo es el mundo del fútbol, solo lo vemos por la televisión y nos enamoramos de algún equipo o nos convertimos rivales de otros. Eh, ese es el mundo. Lo que está aquí queriendo decir Jesús es que a pesar de haber habitado el mundo con sus sistemas, con su ordenamiento, con sus dinámicas y con los elementos y los individuos que los componen, ahora no hacemos parte de ese sistema y no debemos estar sujetos a su ordenamiento. Sabemos que el mundo está lleno de injusticias, el mundo está lleno de manipulaciones, el mundo premia muchas veces la maldad, al avivato, premia al que roba, premia la injusticia, porque aplaude de alguna manera la habilidad de ser cruel, por ejemplo, etcétera. Lo que nos está llamando el Señor es a salir de ese sistema, salir de ese ordenamiento,
salir de esa funcionalidad del mundo, para nosotros transformarnos, para nosotros habitar en un territorio que tiene otra normatividad y que está compuesto de otro tipo de individuos, en donde la justicia se apremia, en donde la maldad se castiga, se renuncia a ella, en donde la crueldad no hace parte de nuestro sistema y donde todas las cosas eh, están hechas en con la justicia, se manifiestan con la justicia y los valores que terminan beneficiando a todos. Sí, es como cuando también una vez pusiste un ejemplo que me acuerdo tanto. A veces nosotros, como hijos de Dios, queremos recibir un pago, ¿verdad? De algo, pero no pertenecemos. Entonces tú pones el ejemplo de, aquí hay una empresa que es de petróleo, muy famosa en el país, se llama Ecopetrol. Y mi esposo ponía el ejemplo, si yo no trabajo en Ecopetrol, no hago parte de Ecopetrol, yo no puedo exigirle a Ecopetrol que todos los meses me pague a mí un salario, porque realmente no pertenezco allí. Solo pueden vengar ese salario los que hacen parte. Entonces, eh, si uno habita, digamos, el mundo y su sistema como tal, pues el mundo está siendo el mundo siendo el mundo. Tiene, digamos, una manera de operar, pero ya nosotros, eh, la invitación del Señor es a tener otro hábito, otro lugar. Hábitat es una palabra muy interesante para usarla. Eh, Cuando estamos entonces en ese terreno, en el caso del ejemplo que recordabas de esta empresa, hacemos labores para esta empresa, tenemos un vínculo con esta empresa. Pues toda la empresa la que se hace responsable y nosotros también por la empresa de representar de un lado o del otro, caso nuestro como empleados de esta empresa, prestar un servicio a nombre de la empresa y la empresa también darnos el respaldo, las herramientas, los instrumentos, el soporte para nosotros poder realizar el trabajo que se nos encomendó. Y parece muy obvio, ¿no? Y se dice rápido, pero pasa mucho entre nosotros que estamos esperando que Dios haga algo a nuestro favor. Y no estoy hablando como siervo, sino estoy hablando bajo los razonamientos de las obviedades de las cosas. Esta generación, sobre todo, está esperando que Dios haga todo. Y la verdad es que Dios ya lo hizo. Ya lo que nosotros eh, necesitábamos, Dios ya nos lo dio para restaurar el, el diseño que estuvo establecido por el Padre desde que creó al hombre. Recordemos que en el diseño original del hombre, el hombre recibió la bendición de administrar, de sojuzgar, son los términos de la versión de Reina Valera, y de dominar la tierra, toda la tierra, es así como lo establece, animales, eh, y bueno, todas las cosas creadas, la naturaleza. Entonces el hombre perdió esa autoridad y el hombre perdió ese diseño. Cuando salió del territorio, fue expulsado del terreno, del hábitat, muy acertadamente usada la palabra, pierde esa autoridad porque ya no representa correctamente como la embajada que se aperturó con la eh, creación del hombre, los propósitos de Dios, los designios de Dios y la voluntad de Dios. Cuando pierde el hombre esa posibilidad de representarlo correctamente, entonces es expulsado. Y una vez expulsado, pues entonces entramos en esta carrera de pecado, de maldad, construimos un mundo alrededor de los principios eh, egoístas de la carne. Y bueno, la historia es tan larga como la de la expulsión del paraíso. Ahora, esa fue la historia del primer Adán. ¿Qué dice la palabra de Dios
que es eh, sacado de la tierra. El primer Adán sacado de la tierra pierde esa conexión con la tierra, pierde esa autoridad sobre la tierra. De hecho, por su causa, la tierra recibe maldición. Pero vino el segundo Adán, que es Jesús, que no viene de la tierra, sino que la Biblia dice, viene del cielo. Estoy buscando aquí el versículo, pero no sé. Yo lo hablaba. Eh, Creo que está... Pero el asunto es que Jesús viene del cielo y este Jesús restaura la autoridad del hombre en la tierra. La desconexión del hombre en la tierra. Por eso sus palabras son las mismas palabras de Juan. Mateo capítulo 14 dice, en aquellos días vino Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y menciona la profecía de Isaías. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? ¿Y qué era lo que Jesús realmente predicaba? Jesús predicaba, arrepentíos, cambien la mente que está discipulada, entrenada, habituada al sistema, arrepiéntanse, metanoia, que es un cambio de modelo mental, y porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Ya es. Estoy allá viviendo en un sistema y me llaman, así también dice la palabra del Señor, que me trasladan al reino de la luz, exacto, al reino del Señor. Entonces me trasladan a otro lugar y es como cuando estoy aquí en Colombia y me quiero ir para Estados Unidos, pero en Estados Unidos hay unas normas, unas leyes. Primero tengo que tener visa y cuando yo llego a ese lugar yo me puedo portar como un latino normal aquí colombiano, porque allá en ese país hay cosas distintas, una normatividad y más si me quiero quedar a vivir, yo tengo que aprender a moverme en ese país. Entonces, aquí igual, en este lugar, primero, metanoia, cambio la mente, entiendo las dinámicas y aparte de cambiar la mente, que es el arrepentimiento, la cambio porque sé que se acercó un gobierno distinto, entonces ya no estoy en el gobierno colombiano, sino que me fui a otro país y estoy en el gobierno americano. Ese gobierno me va a dar unas bendiciones, me va a dar como unos, tengo unos deberes, pero también tengo unos privilegios. Y ahí va a estar un cambio, ¿no? Entonces, el reino de los cielos trae consigo algo totalmente distinto al sistema del mundo. El sistema del mundo, como tú decías, es muchas veces aprovechado, la justicia pues no es la justicia que esperamos, y es el mundo siendo el mundo. Pero cuando el reino del Señor se acerca, es Dios siendo Dios. Entonces tiene misericordia, tiene amor. Aquí, como dice la canción de un amigo, aquí se sube bajando, se vive muriendo, nos gozamos eh, en las tribulaciones, ¿sí? Entonces aquí, si me hacen daño, no voy a hacer daño, sino que perdono, porque es un sistema distinto y es una justicia que realmente me llena el corazón. O sea, no es la justicia que yo esperaría, entonces me hicieron daño, corten en la cabeza, sino es la justicia de me hizo daño, perdono y te amo. Y entonces operamos en un sistema totalmente distinto. Sí, estaba pensando mientras hablabas en el cambio de constitucionalidad. Resulta que la palabra evangelio significan buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Porque las personas dicen, vamos a aplicar el evangelio, vamos a aplicar el evangelio, vamos a aplicar el evangelio. Pero el evangelio es ¿qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es precisamente que un reino se ha acercado. Las buenas noticias o el evangelio se le llamaban a los documentos que se colocaban en los cruces de las ciudades y en las ciudades o pueblos
para hablar acerca de cómo el reino que estaba presente o el que había sido removido, normalmente pasaba mucho cuando alguien era removido, entonces el nuevo gobernante, el nuevo líder, eh, establecía una serie de, de ventajas, privilegios, hacía cambios para poder ganarse el amor de su pueblo. Entonces, está muy relacionado el significado del Evangelio con esa declaración de noticias distintas y de noticias buenas. La palabra Evangelio básicamente se refiere a que hay un nuevo reino. Las buenas noticias son que hay un nuevo rey en el asunto, que hay un nuevo reino y que ahora vamos a ser parte de unos derechos, de unos privilegios, vamos a ser eh, dignificados por el rey para no estar más sometidos a servidumbre del anterior gobernante, correcto. Entonces, la que nos está invitando el Señor Jesús es a volver a ese diseño de tener autoridad sobre los territorios. Constantemente vemos cómo, por ejemplo, en la música, y ahora ya no es un secreto, yo no entiendo sinceramente cómo aquellas corrientes de cristianos minimizan tanto el asunto del, de la manifestación demoníaca alrededor de la música y todas estas cosas que están impactando y están manipulando a nuestros jóvenes y a la gente en general. Y, y como que les parece que es algo muy aceptable, muy normal, no se escandalicen. Yo sinceramente no entiendo eso. Y creo que esa es una posición bastante floja para la demanda que se está haciendo en el ámbito de lo espiritual. Ellos han tomado el territorio, por ejemplo, de la música, el mundo de la música, para volver al término. Pero el mundo de la música sí pertenecía al cielo y sí perteneció a la iglesia inicialmente. Toda la música que se hacía cuando la música empezó a nacer era música ritual, música religiosa. Con el tiempo la música fue distorsionándose y ahora la música es cualquier cosa menos una música de adoración, de alabanza. En ese mundo hemos perdido terreno, en ese mundo hemos perdido autoridad. Y en otros, solamente ese es un ejemplo, en donde nosotros debemos otra vez entender cuál es el diseño de Dios para sus hijos, entender qué fue lo que hizo el Señor Jesús con su predicación diciendo el reino se ha acercado y el reino todo tiene que ver con la palabra dominio. No hay un reino en donde no se ejerza dominio, no se ejerza control, no se ejerza derechos o deberes. No hay un reino que no tenga esas condiciones, sino simplemente es una anarquía. Entonces, vivir como los cristianos bajo los términos del sistema y estar sometidos a ellos es la manifestación de una falta de entendimiento en la identidad y en el diseño divino. Al contrario, nosotros, la Iglesia, debe avanzar hacia la demanda de su poder, de su autoridad, de lo que Dios declaró que tendría, de que prometió que tendríamos que hacer uso, pero por la falta de entrenamiento, por la falta a veces de revelación, por la falta de trabajo, nos resulta mucho más fácil venir solo a demandar las promesas, solo a demandar cómo resolver el mes de arriendo, cómo resolver el problema emocional, que son cosas cotidianas que todo el mundo tiene que enfrentar. No solamente los cristianos, todo el mundo enfrenta pérdidas de un ser querido. Hoy en día todo el mundo está con problemas de salud, hay cuestiones financieras, las emociones siempre son de un desafío complejo, las relaciones en general. Todo el mundo vive eso, pero hay una gran diferencia y es que nosotros, aunque enfrentamos esos asuntos, primero tenemos el auxilio del Señor, pero número dos, tenemos un propósito mayor, que el de andar resolviendo cuestiones individuales. Así, total. Y tú decías al principio que por eso lo habíamos llamado embajada, porque es la invitación de Dios a entender que tenemos que vivir bajo otras reglas, pero esas reglas son tan beneficiosas que nos hacen vivir como en una burbuja dentro del mundo.
cuando digo burbuja, no es como esos padres que quieren proteger a las niñas de 15 porque ya se les creció su niña, no, sino al contrario, es como que vivimos protegidos, o no como que vivimos protegidos bajo las alas, como dice Salmo 91, el que habita bajo el abrigo, y viene un montón de promesas con ellas. Ese es el gobierno de Dios. Vivir en el gobierno de Dios es vivir bajo las alas del Omnipotente y saber que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Sabrán, o sea, hay muchas cosas que nos benefician cuando vivimos en el reino, pero es como lo que tú decías, una embajada, y quiero que expliques un poquito por qué embajadas. Bueno, en las embajadas en los países, por ejemplo, volviendo al tema de Estados Unidos y Colombia, el territorio de la embajada, donde está ella en Bogotá, en el caso nuestro, que es la capital, eh, ellos compran ese territorio o adquieren ese territorio de manera legal, pero los acuerdos internacionales, las cuestiones diplomáticas, señalan que dentro de esa embajada, la constitución, la norma que rige es la del país originario, el país del cual es la embajada, y no las normas, por supuesto, hay unas cuestiones de respeto, ¿no?, a las normas del país que acoge la embajada. Por eso una embajada es un acuerdo muy delicado y muy importante para los países que tienen embajadas, porque es la representación del mismísimo país allí dentro de esa embajada. Los que funcionan para esa embajada tienen el estatus de ciudadanos y tienen el estatus y ese lugar de territorio. Es decir, si como Colombia ingresara por algún motivo a la embajada de Estados Unidos entendería que es eh, un ataque a su territorio, a pesar de que Estados Unidos está a miles de Una kilómetros. invasión. Una invasión es la palabra que está buscando. Entenderá que es una invasión a su territorio. Y bueno, vendrán los conflictos que vienen cuando pasa esto. Cuando el empleado de la embajada sale de su embajada, además, inclusive, en el país que acoge la embajada, también tiene privilegios. Porque todos hemos visto, por ejemplo, algunos escándalos alrededor de las valijas diplomáticas. Porque ellos tienen consideraciones que no tiene ningún otro ciudadano por el hecho de representar a su país en el territorio de un país extranjero. Estamos en el mundo, sabemos que estamos aquí, hay unas dinámicas en el mundo, pero también sabemos que perteneciendo al reino de los cielos, el mundo tiene que tener para con nosotros unas observaciones muy distintas que con todos los demás, inclusive con sus propios ciudadanos. Entonces yo quiero declarar que somos diplomáticos, embajadores del reino de Dios, y por lo tanto, además de recibir los beneficios, el pago, los privilegios, los derechos, pero también comprometernos con los deberes de nuestra nacionalidad del cielo, también hay que hacerle saber al mundo que como diplomáticos también tiene que tratarnos a nosotros en otros términos. Tiene que tratarnos a nosotros con mayor delicadeza porque poseemos la autoridad de un gobierno que además es no solamente en el tema de embajada, sino que además podríamos, y es lo que debemos hacer, expandir nuestros territorios porque nos pertenecen como hijos de Dios y es nuestra herencia. Las naciones, dice, no sé si es Daniel, pues, que las naciones son el, la herencia de sus hijos, de su reino. Estamos aquí para ejercer esa representación del cielo. ¿Y sabes qué? Lo hemos dicho un montón de veces en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Reino. Tu reino. ¿Cuál es el reino? Hágase tu voluntad. El reino es que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como es en el cielo. Si te dijeron que el hombre tenía un diseño original para ir al cielo, no es cierto. No es un traslado de lugar lo que Dios quiere hacer de las personas. Lo que Dios quiere es establecer lo que está en el cielo en la tierra. No es que nosotros vamos al cielo, sino que el cielo viene a la tierra.
De hecho, fue la palabra de Jesús, la predicación de Jesús, la predicación de Juan. Y lo que estamos tratando de compartir es que nosotros, él dice, si Dios hubiera querido hacernos para el cielo, no nos hubiera hecho de los elementos de la tierra, porque precisamente en ellos hay una serie de limitaciones dimensionales que requieren un rediseño, una reingeniería. Para cuando nosotros seamos arrebatados, este cuerpo va a necesitar una reingeniería. Por eso es que el Dios nos hizo para la tierra, porque es aquí donde quiere expandir y su voluntad. Entonces, la religión se ha encargado un poco de distorsionar eso, ¿no? De poner la mirada nuestra también en un territorio lejano y en un futuro lejano, cuando la verdad es que el Evangelio es para allá, es para ahora, es para la vida cotidiana, es para hacer milagros, es para establecer poder y dominio, aquí en la tierra. es para hacer justicia, para vencer con el amor, el odio, la maldad, el egoísmo, para vencer a través de las herramientas de Dios, que son muy poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y de toda desobediencia que se levante. Todo eso está en la mente, todo eso está en la cultura. Ahí es en donde está nuestro gran poder, poder mover las cuestiones espirituales que establecen un modo de ordenamiento, funcionamiento, de dinámicas que son divinas, que no son humanas. Entonces, la invitación a que seamos representantes y embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra y que estemos al nivel, porque es un privilegio a lo que el Señor nos ha llamado a hacer aquí. Y además que no solamente es un privilegio, sino un regalo de Dios, que podamos nosotros administrar el reino de Dios para otros. Entonces, los bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Les damos este día, declaramos que es un día poderoso, que es un día de cambio, que es un día en el cual podemos disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra, Amén. aquí en la tierra, en donde el Padre nos ha puesto para bendecir nuestras vidas y bendecir los demás. Amén. Bendiciones. Un abrazo, muchas bendiciones para todos.